La lista infernal. He dicho que Dios nos ha revelado que hay condenados. La posibilidad de un infierno vacío está descartada por las Escrituras. No es cierto que no sepamos de nadie cuyo destino eterno sea la condenación. Existe en la Biblia un elenco de demonios y réprobos, solo uno. Aparece en el libro conclusivo de toda la palabra de Dios, el Apocalipsis. Esta es la lista final de condenados, la única lista completa de toda la Biblia. Y el diablo, que los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta estaban, y serán atormentados día y noche hacia las edades de las edades. Apocalipsis 20, versículo 10. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y si alguno no fue encontrado escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículos 14 al 15. La muerte no es un ser personal. Su mención significa la destrucción de la muerte. Cuando se dice que el Hades fue arrojado al infierno, lo que significa es que todos los moradores de esa región de tinieblas fueron condenados para siempre. Así que encontramos dos sociedades expresamente mencionadas como arrojadas a la condenación eterna: la bestia, que es una sociedad humana, y el Hades. Pero este texto tiene una clara ambivalencia interpretativa. Hay dos individuos condenados con toda seguridad: el diablo y el falso profeta. Es posible que el falso profeta sea el anticristo. Sin duda el anticristo es la cabeza de la bestia. El diablo es posible entenderlo como corpus diaboli, es decir, como cuerpo místico infernal, de manera que esos textos se pueden entender como dos personas condenadas y como dos sociedades condenadas, la demoníaca y la humana réproba. El Apocalipsis implícitamente zanja la cuestión de la lista de condenados con esa afirmación global. Se condenaron las cabezas de dos colectividades y esas dos sociedades. El texto que afirma que si alguno no fue encontrado escrito en el libro de la vida, hay que entenderlo como una redundancia. Se condenan todos los que no están en ese libro. La respuesta a la pregunta acerca de quiénes se condenaron es la combinación de ambas posibilidades. Los que pertenecen a esas dos sociedades y no están inscritos en el libro de la vida. No se condena a alguien por el mero hecho de haber pertenecido a esa sociedad. Puede haberse arrepentido. No se condena a alguien por el mero hecho de no haber sido inscrito en ese libro, sino por pertenecer místicamente a ese cuerpo. La condenación de todo sujeto depende de un aspecto positivo, el odio permanente, y de un aspecto negativo, la gracia que le falta. La condenación, para ser eterna, depende de que lo hace el réprobo y de lo que no puede hacer ese réprobo. La voluntad finita, quiero seguir odiando, y la voluntad infinita, ya no enviaré ninguna gracia. En toda condenación hay un aspecto comprensible, lo finito, y un aspecto misterioso, el destino. El texto del Apocalipsis, como se ha visto, recoge esos dos aspectos. El infierno es la segunda muerte. ¿Cómo entender el infierno? Con la contraposición entre muerte y vida. También se habla de que serán atormentados. No se habla solo de sufrimiento, sino que el verbo griego significa torturar, hacer sufrir con graves sufrimientos. Y se dice que esa tortura es incesante, noche y día. Se añade otro elemento, el fuego. Pero dado que el diablo no tiene cuerpo, ese fuego no puede ser material.
tampoco su tortura. Por la misma razón puede ser física. Ese lago es un estado espiritual. Volvamos a recomponer el cuadro que se nos ofrece: muerte, tormento, incesante, fuego. ¿Esto se conjuga con lo que he escrito de un infernus moderatus? La cuestión no es si esto se conjuga con lo que he escrito, sino si se compatibiliza con la existencia de Dios. Los 4 elementos son verdaderos, la cuestión es la medida. Pero sí, el infierno tiene ausencia de vida sobrenatural, muerte. Dolores graves, tormento, sufrimiento basal, día y noche, y pasiones que queman como el fuego. El lago implica el concepto de sociedad, es la suma de todas las llamas individuales. Sea cual sea la concepción que tengamos del infierno por revelación divina, tiene esos 4 elementos. Es la medida la que no la conocemos, aunque en cierto modo sí que la conocemos. La medida es la medida de la iniquidad personal. ¿Hasta qué punto la segunda muerte es muerte? La respuesta es: ¿acaso no hemos visto con nuestros ojos sobre la tierra hasta dónde llega la corrupción de algunas almas? Sí, hemos sido testigos de ese fuego, de ese tormento, sin descanso. ¿No hemos visto a hermanos nuestros que ya eran atormentados por su propia voluntad? Sí, sin ninguna duda. Conocemos mucho más del infierno de lo que creemos. Si bien el conjunto, cuando apareció, fue una nueva realidad, una realidad que acentúa el tormento y que lo atenúa a la vez. Nada cambiará sustancialmente en esa realidad tras el juicio final. En el Hades ya ahora hay fuego. ¿Acaso no se quejaba Epulón de su llama? He dicho que nada cambiará sustancialmente, porque accidentalmente sí que cambiarán algunas cosas. Ahora los demonios tienen la maligna alegría de obrar en nuestro mundo, sobre nuestras almas. Tras el juicio final se sentirán como encarcelados. El no poder hacernos daño les dará esa sensación de cárcel. La otra cosa que cambiará será la percepción del tiempo. Ahora, entrelazados con la historia humana, tienen una sensación de variedad, de novedades. Al no haber viadores y ser separados de los buenos, sentirán un vacío. Sentirán que se adentran en un tiempo sin fin. Ya ahora están en un tiempo sin fin. Pero la historia humana les distrae de la idea de eternidad, de abismo temporal sin fin. De pronto tendrán la sensación de estar solos, solos y encerrados. Solos, sin viadores, sin historia humana, encerrados, sin poder actuar sobre los bienaventurados. Puede parecer que se les priva de poco, pero es que justamente eso es lo que quieren hacer, y justamente eso es lo que ya no podrán hacer. Por eso los demonios de los Gerasenos se resistían a salir de los 2 posesos. Ellos quieren actuar en este mundo, aunque sea dentro de una piara de cerdos. Jesús quiso que supiéramos de ese deseo, pero determinó que no pudieran hacer otra cosa que lo que hicieron. Quiero repetir que no veo cómo entender las Escrituras de otra forma que afirmando la condenación eterna de Judas Iscariote. Si nos tomamos en serio las palabras de la Biblia, no veo otra interpretación posible. Hablando con Dios. Para algunos lectores habrá supuesto una sorpresa la existencia de un adiutorium y de una gratia naturalis en el lugar del castigo, de un castigo que parece máximo, pero, precisamente porque es máximo, se precisa ayuda para superar el odio y la tristeza en grados inhumanos. No se supera el odio y la tristeza, pero sí que se logran vadear los niveles inhumanos de estos. El castigo máximo
requiere la ayuda máxima posible, aunque, desgraciadamente, esa ayuda máxima es máxima dentro de lo que se dejan ayudar. No solo es poco lo que se dejan ayudar, sino que, además, la ayuda divina debe ser invisible, para no provocarles, para no incitarles a morder la mano que les da de comer. ¿Es un lugar desolado el Tártaro? Sí, pero hasta el desierto más inhumano no está carente de su propia belleza. ¿Podemos encontrar aspectos positivos en los peores desiertos? Sin ninguna duda. Para completar algo más la visión de lo positivo de este panorama, nos podemos preguntar, ¿pueden los demonios hablar con Dios? Ciertamente, sí. Cualquier condenado, ciertamente, puede hablar con el Todopoderoso, con solo dirigirse a Él en el interior de su mente. Dios escucha todo. ¿Y les contesta? Sí, puede contestarles. Dios escucha todo lo que le dicen los habitantes del Hades, con la parsimonia de un padre que escucha a un hijo suyo incurable, que la mayor parte del tiempo se limita a decir cosas sin sentido. El Padre Celestial, la mayor parte del tiempo, callará, pues el Señor no pierde el tiempo en lo inútil, no hace cosas para nada. Muchas de las cosas que desde el infierno se le dicen al Altísimo no requieren contestación alguna. Responder sería como tratar de hacer razonar al que no puede razonar. No pocas veces escuchar a un réprobo es como escuchar a un enfermo que delira. En este caso, un enfermo de maldad. La mayor parte de las cosas que se dicen desde el abismo hacia el cielo solo reciben como respuesta el silencio del Todopoderoso, lleno de amor hacia ellos, pero comprobando lo incurable que es su enfermedad. Dios no es insensible. Si pudiera sufrir, sufriría. Está tan lleno de amor que sufriría si pudiera, pero está lleno de una felicidad tan plena que esa dicha gozosa apaga todo dolor. Si antes decía que ninguna gracia sobrenatural puede arraigar en un réprobo, ningún dolor puede llegar a brotar en Dios. En ese sol ardiente de felicidad, ninguna tristeza puede surgir. Dios no es insensible, pero no puede sufrir ni la más mínima pena. Es más sensible que la más amorosa de las madres. No es una roca fría, pero precisamente el amor es de tal grado que le imposibilita a la tristeza o el dolor. Ni los santos pueden aumentar su felicidad, ni los réprobos pueden disminuirla. Dios no es insensible como una roca, tiene sentimientos, pero sus sentimientos en Él están unificados y simplificados en un único acto de amor-conocimiento. Antropomórficamente hablando, podemos afirmar que el Señor mira con tristeza a sus hijos condenados, pero son modos de hablar para entendernos, porque en realidad un Dios infinitamente feliz conoce y aprueba el bien de sus buenos hijos y conoce y reprueba el mal de sus malos hijos. Dios escucha sin ira a sus desgraciados hijos. Ellos pueden dirigirse al Dios uno o a cada una de las tres personas. Aunque muchas veces el Rey Celestial calla, no es una fría roca insensible. Les compadece. Desde su infinita felicidad, les compadece. En algunas ocasiones, esa comunicación entre las dos esferas, la demoníaca y la divina, sí que es un bien natural, aunque no conduzca a ningún fruto salvífico. Dios no va a hacer nada inútil, pero sí que lo hace conveniente. Dialogar con un réprobo a veces es adecuado y provechoso. Sin duda, se dan este tipo de conversaciones provechosas, por la razón antes indicada de que Dios ofrece ayudas naturales a esos desdichados. Desde luego, en el libro de Job aparece una de estas conversaciones. Al fin y al cabo, un réprobo es hijo de Dios
y el padre de ellos no rechazará mantener una conversación con su hijo si es una conversación razonable. El réprobo no necesita ir a ningún lugar para dialogar con Dios. El Señor está en todas partes. Los demonios son hijos de Dios, no son cosas. Un planeta no es hijo de Dios ni lo es una roca, pero un ser personal que ha recibido todo del Padre Celestial sí que es hijo de Él. Las estrellas y los planetas no son hijos, son cosas, pero los seres personales sí que son hijos. Cada ser personal estaba llamado a ser hijo no solo por recibir la existencia de Él, sino también, a través de la gracia sobrenatural, por parecerse más a Él en el pensar, en el sentir, en su querer y en el amor. Un hijo humano que es sacado de la casa de su padre, cuando es un bebé, sigue siendo hijo de su padre, aunque su verdadero padre no lo alimente ni lo eduque, ni el niño sienta su afecto. Lo que sucede con los linajes humanos ocurre con los condenados. Tanto los demonios como los réprobos son hijos de Dios por la naturaleza. No solo lo fueron, lo son. Es cierto que los demonios y los réprobos se han hecho del linaje de su maestro Satanás. En este sentido, adoptivamente, por semejanza, se han hechos hijos del diablo. Exactamente lo mismo se puede afirmar de los humanos réprobos. Son hijos de Satanás por adopción. Y, como sucede con los hijos adoptados de la tierra, se acaban pareciendo al Padre adoptivo. Pero tanto los demonios como los réprobos son hijos de Dios, y su Padre Celestial los mira y cuida como hijos. El Rey de los cielos cuida a la descendencia que ha caído en el Tártaro, tanto como ellos se dejan cuidar. En esta obra se ha insistido muchas veces que ese cuidado es muy invisible y discreto, puesto que son hijos pródigos llenos de orgullo. Además, se trata de un cuidado divino que se reduce a lo natural, pero esta providencia resulta indudable, pues si les da el ser en cada momento, se les va a dejar de dar lo que es menos, es decir, el cuidado de ese ser. Rotundamente, no. Ahora bien, ¿los condenados están sometidos al diablo? Esencialmente, no. Accidentalmente, sí. Demonios y réprobos son seres personales libres, pero están sometidos a las autoridades infernales, humanas o demoníacas, en la medida en que esas jerarquías pueden ejercer su autoridad. Como se ha mostrado, sus medios coactivos son limitados, pero no por limitados son poca cosa. Su capacidad para humillar y aislar puede provocar muchísimo sufrimiento. Lo vemos en la sociedad humana de la Tierra, aunque las burlas y los desprecios no lleguen al ataque físico. Sobre todo, la capacidad para aislar del resto de las relaciones sociales es uno de los males que más hacen sufrir aquí en la Tierra, y seguro también en el Tártaro. Esencialmente, los condenados son libres, pero ellos tienen mucho interés en insertarse en esa sociedad y en ser bien considerados, en mantener un puesto en esas relaciones. Esas jerarquías tratan a todos con orgullo y desprecio. Pueden hacer lo que quieran, pero se someten. No solo es una relación de autoridad, son de su linaje. Demonios y réprobos, en ocasiones, sienten repulsa por el dragón, pero muy a menudo sienten admiración y hasta idolatría por ese espíritu que lo ven como indomable, lleno de fuerza. Belcebú es su padre, su maestro, alimentó sus almas con tentaciones y se convirtió en su príncipe. El diablo es príncipe, no rey, pero es visto por algunos como rey y aún como Dios. Démonos cuenta de que a Dios lo ven como un Dios, aunque hay demonios que ven a Belcebú como un pobre ser despreciable, lleno de limitaciones, y ellos mismos a veces reconocen que Dios no es un Dios, sino el ser infinito. Hay momentos en que no pueden negar la realidad de las limitaciones, en lo natural, y miserias en lo moral, del trono del infierno.
como también resulta patente la omnipotencia del trono del cielo. Aunque se esfuerzan por considerar que el mal es un bien y el bien un mal, hay momentos en que no pueden dejar de ver que el mal es repugnante y el bien deseable. Hay momentos en que sus ojos no pueden dejar de ver la objetividad del ser de las cosas. Después retoman su autoengaño, o al menos dan la espalda a lo que han visto en sus mentes. Pero el engaño nunca es perfecto. Su conciencia se los recordará, de vez en cuando, toda la eternidad, porque los condenados tienen conciencia. Cada uno posee una voz interior que procede de ellos mismos. Esa voz no es la de un ángel, sino que nace del propio intelecto, y es la razón la que le recuerda a la persona que el bien es deseable. Sí, tienen conciencia. Hay ocasiones en las que los demonios resisten y no hacen lo que entienden que es malo, y en otras ocasiones hacen el bien siguiendo su conciencia, aunque ese bien sea natural y lo realicen buscando fines naturales. El origen, el objeto y el fin es natural, pero la conciencia le advierte a cada demonio que cuanto más mal haga, más va a sufrir sus consecuencias. Por poner un ejemplo general, cuanto más odies, más vas a sufrir. Poniendo un ejemplo más específico, si haces caso a esa orden concreta de ese demonio de hacer la vida imposible a ese réprobo, vas a hacer un acto muy malo. Incluso en esa morada de desolación, hacer el mal no deja de tener consecuencias. Puede parecer paradójico, pero hasta el demonio sufre tentaciones. No solo ellos sufren incitaciones de otros demonios, también sufren las seducciones a hacer el mal que proceden de sí mismos. Cuando la libertad contempla un mal apetecible, puede surgir la tentación sin necesidad de que intervenga otro sujeto. De hecho, nadie tentó al primer demonio que pecó. El diablo tentó a nuestro Señor en el desierto, porque no pudo resistir la tentación de intentarlo, a sabiendas de que era imposible que él cayese, conociendo que su tentación se convertiría en un medio para la santificación de Jesús. Era una acción que sólo le iba a provocar males al maligno, pero no pudo resistir la fascinación de intentarlo.